Barra de Opinión presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Entre Tres. Desde hace alrededor de una semana, en los noticiarios ocupa un lugar preponderante el terrible asunto de las inundaciones que estamos viviendo en el área metropolitana de la Ciudad de México. Es fácil dividir las responsabilidades y decir esto es responsabilidad de tal alcalde o de tal municipio, pero el hecho concreto del gobierno federal por no haber hecho las obras de drenaje que se deben continuar, o de tal administración en el Distrito Federal, pero el hecho concreto es que hay muchas familias que hoy, esta noche, están padeciendo estas inundaciones, en ocasiones también contaminadas con aguas negras. Pero esta ciudad necesita gobernantes y necesita gobernantes que le den un rumbo, que le impriman un determinado camino que nos permita ir superando los problemas que estamos viviendo. Usted sabe que desde hace un par de meses en este programa hemos iniciado conversaciones con las personas que han abiertamente levantado la mano y han dicho yo aspiro a ser presidente de México. Queremos saber por qué lo piensan, cuáles son las ventajas que ofrecen y de alguna manera conocerlos más de cerca. Pues lo mismo ha ocurrido en el Distrito Federal. El senador Carlos Navarrete es una de estas personas que ha levantado la mano y ha dicho a mí me interesa gobernar el Distrito Federal. Una ciudad que, insisto, está llena de, es cierto, problemas, pero también potencialidades fantásticas, que debe ser gobernada con rumbo. Y precisamente para hablar de eso, de esa posibilidad y de los rumbos de la izquierda, con siendo el Distrito Federal un bastón muy importante de la izquierda, es que hemos invitado a Carlos Navarrete. Carlos, muy buenas noches. Federico, enorme gusto en estar con ustedes, con Jesús, con Carlos, ¿qué tal? ¿Por dónde comenzamos? ¿Por qué gobernar la Ciudad de México? Cualquiera podría decir, pues mejor le huyo al toro, es un toro muy bravo, ¿no? Primero debo decir que es un reto enorme aspirar, yo no digo ni siquiera gobernar, aspirar a enfrentar un reto del tamaño que es gobernar la Ciudad de México. 8.700.000 habitantes, que si bien la ciudad se ha transformado, también tiene retos enormes. Por otro lado, ese reto es muy atractivo, Federico, sin duda alguna. Creo que la izquierda ha ayudado a que la ciudad se transforme en los últimos 14 años. Lo digo con franqueza, la ciudad no es como era hace 14 años, en muchos sentidos. En infraestructura urbana, en educación, en cobertura de salud, en programas sociales, en transporte público, en el clima de libertades que tenemos. Sin embargo, la ciudad tiene todavía retos fenomenales y que hay muchas cosas por mejorar, evidentemente. Esta del agua es una esencial, sin duda alguna. La Ciudad de México, el Valle de México en su conjunto, tiene problemas por exceso de agua, por falta de agua y por distribución equitativa del agua, por todos lados. Y yo creo que ahí tiene que hacerse mucho, y empiezo por una definición. Ningún gobierno local puede solo. Ni el gobierno de la ciudad por su lado, ni el gobierno del Estado de México por su lado, ni el gobierno federal aparte. O trazamos políticas metropolitanas de largo plazo, más allá de un sexenio, o nadie podremos, si no nos ponemos de acuerdo. Pero se dice fácil, en la práctica lo oye uno con todos los gobernantes del Valle, pero las reglas, la condición política e institucional del país y de la ciudad en concreto hace muy difícil esa coordinación. Hoy no tenemos los espacios institucionales para que haya, por ejemplo, una política del Valle de México en materia de agua. Los municipios lo hacen de una forma, la Ciudad de México de otra. ¿Cuál sería ahí tu propuesta? ¿Cómo salvar un escollo que no es menor? Si el problema es político, políticamente hay que arreglarlo, Carlos. Primero, yo respeto a los jefes de gobierno que fincan su aspiración de ser candidatos presidenciales en el cargo en el Distrito Federal, pero me parece que en mi caso, si mi partido me escogiera como candidato y los electores votaran por mí, el primer compromiso que yo tendría que hacer es no aspirar a otro cargo. Es decir, jefe de gobierno por 6 años y se acabó. No decir que de ahí hay que otra cosa. ¿Por qué? Porque necesitaría romper con este desencuentro entre el jefe de gobierno y el presidente en turno.
La Ciudad de México ha pagado un alto costo por el desencuentro político del 2000 para acá. Les doy un dato. El último presidente que hizo una gira de trabajo por el Distrito Federal fue el presidente Zedillo en el 99, a la delegación Venustiano Carranza. Desde entonces, ningún presidente se para por la ciudad, no va al metro, no va al drenaje profundo, no va a ninguna parte. Pasa de Los Pinos a Palacio Nacional, al Campo Marte y se acabó. ¿Esto qué significa en la realidad? 8,000 millones de pesos menos al año para la Ciudad de México y muchas obras federales que no aterrizan aquí. En segundo lugar, se necesita sentarse el jefe de gobierno con el gobernador del Estado de México a pactar un conjunto de temas y acordar un conjunto de temas: transporte, seguridad, medio ambiente, agua, basura. Y si tú eres al mismo tiempo jefe de gobierno y aspirante a, entonces se te cruzan los cables. Preferible decir, señores, si me eligen será por 6 años y se acabó, para poder tomar decisiones sin estar pensando en un futuro y para poder hablar con el presidente y con el gobernador del Estado de México en otros términos. Pero también pensar en el futuro es pensar en dar resultados. El hecho de que haya una aspiración política, que creo que es obviamente legítima, también puede tener un efecto de rendir buenas cuentas. Yo no le veo perversidad en la ambición de un alcalde, el gobernador de un estado que entiende que después de una gestión puede tener aspiraciones de otra encomienda, Sobre ¿no? todo Y que lo decida el elector. Sobre todo en el contexto de no reelección. Es decir, donde no puedes hacer un buen Quedarte trabajo en y ese quedarte mismo ahí. sitio. Jesús, veo muy legítimo que alguien, absolutamente respetable, quiera hacer un buen papel en el cargo que tiene para aspirar a otro, calificado por los ciudadanos. Pero tengo la convicción, Jesús, que en la Ciudad de México hay un conjunto de decisiones que hay que tomar con valentía, con energía, sin autoritarismos, pero con energía, sin pensar cómo te va a redituar esto en el futuro inmediato. ¿Cómo qué decisiones, Carlos, crees que no se han tomado en estas dos administraciones perredistas porque los ocupantes del cargo querían ser presidentes? El tema del agua es un tema que requiere mucha inversión que no se ve, que no reditúa. El tema del agua tiene que ver con las tarifas que cobras, y hay que cobrarlas. Y no cualquiera se anima a cobrarlas. Tiene que ver con la redistribución del agua en la ciudad. Tenemos zonas de la ciudad con tandeo, que un día tienen agua y 2 días no. Hasta 150 litros por persona cuando mucho. Y tenemos otras zonas de la ciudad que reciben agua diario y hasta 800 litros por persona diario. Hay una distribución inequitativa del agua en la ciudad. Pero ahora quítale a una parte de la ciudad estas cantidades de agua para redistribuirlas, a ver qué le pasa a ese personaje. Si está cuidando el futuro, no lo va a hacer nunca, Pongo un ejemplo. Además, yo entiendo por la aseveración que no es una opción de principios inmutables, sino dijiste, es que hay que romper un encadenamiento. No es que digas que en lo general todo aquel que esté en un puesto administrativo. No. Estás diciendo, en el Distrito Federal se ha presentado esta coyuntura. Andrés Manuel López Obrador fue candidato a la presidencia de la República. Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo Ebrard. Otros regentes lo intentaron. Entonces, También. esto no ha generado una buena dinámica de comunicación con las autoridades federales y las autoridades del gobierno del Estado de México, que son esenciales para poder hacer la chamba. Así lo entendí yo más que... Y yo respeto que otros hayan tomado otra opción, me parece muy respetable. Yo no lo haría. Lo digo desde ahora, no lo haría. Ahora, hay un diseño equivocado y es que las elecciones terminan, es decir, los ciclos administrativos empiezan y terminan en el mismo momento. Ese fue uno de los grandes errores de la reforma del 97. Pues, por eso, una solución es simplemente desempatar los ciclos. Ya no importa tanto si buscas la presidencia o que la buscarás mucho después. Para 2012 ya no hay tiempo, pero yo prefiero sentarme con el presidente de la República, con el gobernador del Estado de México, y decir, a ver, nos toca 6 años gobernar juntos, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en políticas metropolitanas? Pero aquí hay una cosa que a mí ¿Cómo se va a invertir aquí? me parece interesante, que es, digamos, esta determinación que es incluso en el momento de una pre-campaña, todavía sin ser candidato, en el momento en que se está buscando el respaldo de un partido y después el respaldo del electorado, que es que Carlos Navarrete está ofreciendo decisiones que pueden no ser particularmente simpáticas. Es cierto. Que no pueden ser particularmente generadores de aplausos y de entusiasmo, sino de mucha crítica. Y ese sí me parece que es una novedad. Agua. Lo que nos estás diciendo es que hay que cobrarla.
Que hay que cobrarla con mayor... Hay que darla de buena calidad y en cantidad y cobrarla, no regalarla. Hay que redistribuirla adecuadamente. Hay que empezar obras que puede ser que no terminen por ser útiles en 4 o 5 años, sino tardará más tiempo. ¿Cómo qué obras? Todas las obras de infraestructura de magnitud mayor, de contención, Carlos, no lo arreglas en 2 o 3 años. Claro. Tienes que hacerlo en todo el Valle de México con grandes obras de contención, de procesamiento, de reciclamiento, para garantizarle los próximos 40, 50 años a la ciudad. Y Y eso, si tú andas buscando aplausos y votos para el futuro, pues mejor no lo haces. Mejor te pones a hacer otra cosa mucho más atractiva. Y agrego otra cosa, son obras todas ellas que van por abajo de la tierra, que no son muy vistosas, a los que uno no le saca fotografías para la primera plana de un periódico. Tienes toda la razón. A ver, 35% del volumen del agua que entra al Valle de México se pierde en las fugas. Tienes que cambiar, mejorar la red de distribución. A veces abriendo, a veces sin abrir con las nuevas técnicas. Pero eso no se ve, se gasta mucho, causa muchas molestias. Y cuando mucho, poco a poco la gente irá viendo que le llega mayor cantidad de agua a su casa, pero no te reditúa en popularidad para el futuro. Pero sí te reditúa en un buen gobierno, por ejemplo. Segundo elemento, yo quiero proponerle en su momento a la ciudad un rescate de las áreas públicas y de los espacios públicos. Me parece que el centro de la ciudad nos quedó muy bonito, muy atractivo, muy agradable, presumible. Pero me parece que requerimos ahora en la periferia de la ciudad, en Iztapalapa, en Iztacalco, en el Gustavo Madero, rescatar plazas, jardines, explanadas, alamedas, todo, para convertirlas en algo digno, con agua potable, con sanitarios, con vigilancia policíaca, con alumbrado público, con lugares para obras de teatro, para eventos deportivos juveniles. Y ahí tal vez, no tal vez, estoy seguro que el gobierno no tiene recursos suficientes. Bueno, pues hay que convocar al sector privado para que le entre. En mi partido eso suena medio hereje, pero me parece que el sector privado debiera también participar en eso, porque es rescate de los espacios públicos para enfrentar temas de vandalismo y de delincuencia. Pongo un ejemplo muy polémico, lo voy a decir aquí con toda franqueza. El tema del grafiteo en la ciudad. El tema del grafiteo no es solamente la mala imagen pública, es el reflejo de algo más. Y los gobiernos de la Ciudad de México yo entiendo que han tenido otras prioridades, pero me parece que llegó el momento de enfrentar ese tema con participación social de los gobiernos delegacionales, de las familias y los padres de familia, pero también con autoridad. Me parece que el daño en propiedad ajena que está generando en comercios, en escuelas, en casas, habitación, es terrible. Y el grafiteo ya está sobre las ventanas, sobre las puertas, sobre los muros, sobre los aparadores de los comercios. Tenemos que poner en orden eso. Ya hemos llegado casi a la conclusión de que, bueno, pues así, ese es un poco casi el costo de vivir en esta ciudad. No debe ser normal, como si tenemos que fuera rescatar normal. eso. Ahora, medidas Y eso a lo mejor no le gusta a muchos, pero hay que poner en orden eso. Pero hay otras medidas muy potencialmente impopulares. Todo lo que está sugiriendo requiere dinero. Y la medida de fin de administración de Marcelo Ebrard es cancelar la tenencia, que es la segunda fuente de recursos de la Ciudad de México, que es un impuesto progresivo, grava más a quien más tiene, que tienen carros más grandes y más carros. Y ha generado un agujero que no saben todavía cómo lo van a cerrar. ¿Cuál sería la propuesta tuya en materia de tributación? Yo no estoy tan seguro de eliminar la tenencia. No estoy tan seguro, lo digo con claridad. Porque el boquete económico puede ser fenomenal. Parto de algo que ustedes me van a decir, pues es de primero de primaria, pero pues sí, no se puede gastar más en política social recaudando menos. Eso no se puede. Bueno, ¿De dónde vas a sacar endeudándote recursos? mucho como el joven Moreira. Bueno, pues sí. A ver, por todas las colonias que recorren la ciudad me piden más becas, más apoyo a las madres solteras, más apoyo para los adultos mayores, más política social. Y estoy seguro que hay que darlo. Más atención médica y mejor calidad de medicinas en los centros de salud y en los hospitales. Eso requiere inversión. El gobierno tiene que cobrar y cobrar bien los impuestos, no cobrar menos. Ese es un giro también. Yo sé que los impuestos a nadie le gusta pagarlos, pero el gobierno tiene obligación de cobrarlos, claro, a cambio de buenos servicios. Entonces, hay que hacer un conjunto de ajustes en la ciudad. Después de 15 años de gobierno, perredista, amarillo en la ciudad, yo tengo la impresión que debe culminar un ciclo y que tenemos que comenzar un ciclo nuevo en 2012. Pero Pero amarillo. eso no está Amarillo Estás también. pensando en otro No, lado. estoy pensando en un ciclo amarillo, pero un nuevo gobierno con un planteamiento diferente que complemente lo que hemos hecho bien
que ajuste lo que hemos hecho regular, que cambie lo que hemos hecho mal, que también hay de eso. Porque hay muchas encuestas, o hay algunas encuestas que indican que hoy, si las elecciones fueran hoy, van a ser después, pero si fueran hoy, el PRI podría ganar la Ciudad de México. Y si Peña Nieto tiene el arrastre que algunos prevén pueda tener, no es una posibilidad que haya que tirar el saco roto. Existe ahí esa posibilidad de que el PRD pierda su principal bastión. Sí, sí existe esa posibilidad. Hoy las elecciones son muy competidas y en la capital también. No ignoro que la elección del 2012 se va a parecer un poco a la del 2000. Nada más que no con el PAN y con Fox y con Krill de contrincantes, sino con el PRI, con Peña Nieto y quien ellos manden de candidato aquí en el DF. El PRD no tiene escriturada la ciudad para sí. Eso estoy muy consciente de ello. Si nos dividimos, si cometemos errores, si mandamos una candidatura que sea producto de un acuerdo interno, pero que no se habían visto por los ciudadanos, podemos perder la ciudad. El PRI va en un fenómeno de crecimiento en el país, no solamente en la capital, producto de un fenómeno político, yo lo entiendo perfectamente. Y nosotros tenemos que prepararnos para convencer a los ciudadanos. Por eso, quién sea el candidato no puede ser, no debe ser, Carlos, producto de un acuerdo interno entre corrientes, personalidades, repartiéndose delegaciones a cambio de una jefatura de gobierno. Sería un grave error que mi partido cometería. Hay que voltear a ver el rostro de los electores en la ciudad. Y hay que ganarle su voluntad. ¿Cuál sería el método concreto que tú estarías pensando en la Ciudad de México para que el PRD tuviera la mejor carta en la elección del 2012? Mira, ya decidimos en el Congreso Nacional del PRD, hace apenas unos días, que vamos a hacer un conjunto de mediciones, de estudios de opinión en el país para elegir al candidato a presidente de la República, aceptado por los que vayan a participar, y luego el Consejo Nacional designará al candidato. Veo difícil que en el Distrito Federal tengamos un método diferente. Sin embargo, yo seré respetuoso a lo que el PRD decide en esa materia. Espero que no nos equivoquemos, porque si en lugar de eso hacemos una elección que nos salga como un batidillo, y a nosotros nos sale con frecuencia eso, en las elecciones internas, pues podemos perder 4 o 5 puntos nada más en el pleito interno. Y parto de otra cosa. Una serie de encuestas aceptadas por todos. Parto de otra cosa. Creo que el nuevo ciclo que el PRD debe enfrentar en el 2012 como partido gobernante es convocar una coalición partidaria y social que gane la elección. Y luego de ganarla, impulsar y concretar una coalición de gobierno. Bueno, tenemos que hacer aquí una pausa. Yo creo que este es un buen tema para regresar dentro de un momento y hablar qué quiere decir sobre todo esta idea de un nuevo ciclo que ofreces para el gobierno perredista en la Ciudad de México. Ahora regresamos muy pronto. Estamos de regreso con el senador Carlos Navarrete, quien ha dicho: quiero ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, que incluso estás pensando en la idea de una alianza con otros partidos. Una coalición, ¿no? Algún tipo de coalición o alianza, dado que no podría ser el Verde porque va con el PRI, y dado que el PT y el Convergencia pues, siempre ya están como descontados como parte de la coalición. ¿Estás pensando en el PAN? No. La coalición partidaria me parece que de manera natural es la del PRD, PT y Convergencia. Pero creo que llegó el momento de ampliar la coalición, Carlos. ¿Con quién? Una coalición social, con agrupamientos, organizaciones, no solo las tradicionales del perredismo, que las conozco muy bien. Yo creo que el PRD tiene que convocar a muchos que no son perredistas en la Ciudad de México, agrupados en colegios, en organizaciones, en asociaciones, para que participen. Pero no solamente para llamarlos a las elecciones. De ganar este candidato y de ganar este programa, abrir la posibilidad de un gobierno de coalición en la ciudad. ¿Qué características tendría? Yo le diría a la ciudad: queremos el gobierno de los mejores, de los más capaces. No un gobierno de cuotas como ahora de alguna manera mi partido ha impulsado las cosas. Tú me apoyaste, te doy una delegación, te doy una subdelegación, una dirección. No importa el perfil, lo que importa es que yo pague cuotas. Yo prefiero plantear una coalición de gobierno o un gobierno de coalición en donde estén representadas sí las fuerzas partidarias que participaron con perfiles, sino también personajes, hombres y mujeres de la capital que no pertenezcan a los partidos, pero que se puedan hacer cargo de áreas específicas.
y que el jefe de gobierno tenga la facultad de poderlos convocar porque lo dijo y lo avaló el elector. Y eso también rompe la presión interna de tu partido de quererse repartir el gobierno en cuotas. Me parece que eso vale la pena hacerlo. Y si en un régimen de una sola vuelta, el tercer lugar siempre queda como flotando sin mucho que hacer, digamos, con pocas posibilidades de ganar y de influir. Si este fuera el caso y el tercer lugar fuera el PAN y estuvieran compitiendo PRI y PRD, ¿estarías dispuesto a abrir tu coalición para sumar al PAN? Solo dependiendo de cómo nos fuera en la Asamblea Legislativa. Yo sí creo que se facilita mucho más tener mayoría legislativa. Lo he visto en el Senado durante 5 años. Si el PRD y sus aliados no lograran la mayoría en la Asamblea Legislativa y eso te dificultara enormemente, necesariamente tendrías que ampliar la coalición a otro partido que te ayudara a construir la mayoría legislativa y que te diera bases para la gobernabilidad. Por eso sería a nivel nacional realmente un cambio muy importante. Hay quien ya está postulando precisamente la necesidad de llevarlo al nivel federal. ¿Tú lo has conversado con otras fuerzas, con otros políticos? Porque, vamos, no solo se trata de que lo lances, se trata de que exista cierto consenso. ¿Cómo percibes desde el Senado, y me imagino que con tus correligionarios, la posibilidad de ir a una alianza? Es un cambio cultural, casi diría yo, muy importante en un régimen presidencialista, ¿no? Mira, Federico, tienes razón. Para el esquema nacional veo muchas resistencias. En el PRI, en el PAN y en el PRD. A los personajes que están buscando la presidencia no les gusta ningún esquema que dé la impresión de que comparten el poder. Lo quieren para sí y están convencidos de que lo único que falta en este país es que ellos lleguen para cambiar todo. Y eso está en todos los partidos. Sí. Sin embargo, sí lo he platicado con algunos líderes partidarios y figuras públicas aquí en la capital y aquí tiene mucho mayor aceptabilidad. ¿Por qué razón? Porque hoy por hoy el PRD tiene una mayoría un poco artificial en la Asamblea. Sí. Sí, que se ha cuestionado. Sacó apenas el 31% de los votos. Y con eso se asignó la mayoría en la Asamblea Legislativa. Y hay fenomenales problemas en la Asamblea para poder conducir adecuadamente las cosas. Cualquier jefe de gobierno que entre en el 2012 requiere estabilidad en la Asamblea Legislativa para pasar presupuestos, programas, reformas importantes. Ahí podría abrirse, no por la vía de las urnas, sino por la vía de la negociación parlamentaria entre julio del 2012 y noviembre. Si la fuerza partidaria que ganó la elección no tiene mayoría, abrir la posibilidad por primera ocasión de convocar formalmente una coalición legislativa con un programa común y luego convertirlo en coalición de gobierno. Me parece que están creadas las condiciones para ver esta posibilidad. No, a mí me parece muy atractivo porque abre un nuevo derrotero, ¿no? a la negociación política, ¿no? Me parece muy atractivo. Ahora, decías hace un momento que tenías la impresión de que había que inaugurar un nuevo ciclo en la gestión del PRD en la Ciudad de México. ¿En qué consistiría básicamente tu apreciación de un ciclo que ya se está agotando, de estas 3 administraciones perredistas, Cuauhtémoc Cárdenas, López Obrador, Ebrard? ¿En dónde está el agotamiento y cuál sería el refresco necesario del PRD gobernando la Ciudad de México? Parto de una caracterización, Jesús. Todo partido que prolonga por 15 años su permanencia en el poder sufre un desgaste. Eso es absolutamente natural. Nosotros lo hemos sufrido. Todo partido que prolonga por demasiado tiempo la permanencia de sus cuadros en el gobierno, con uno, con otro y con otro gobierno, termina por acumular un conjunto de fallas y también de vicios que también ya se notan en la ciudad. Baja la calidad de la gestión pública. Se hacen núcleos de poder alrededor de cada delegación y del propio gobierno de la ciudad. Vienen varios fenómenos junto con la permanencia del poder. Hay que romper eso. Me parece que un cuarto gobierno no podría continuar esa dinámica, porque ya 21 años me parece una cantidad demasiado grande. ¿Cómo lograrlo? Me parece que con la apertura del gobierno a nuevas expresiones y a nuevas personalidades. Segundo, me parece que mi partido tiene una asignatura pendiente en estos años, la participación ciudadana. Con cierta frecuencia observo que en la Ciudad de México mi partido ha sustituido la participación ciudadana por la participación corporativa. Lo veo en los programas de vivienda,
en los programas sociales, en los programas de obra pública. Entonces hay una disminución de la participación del ciudadano común y corriente, que ese hueco lo llena la Las organización, organizaciones. las organizaciones. Hay una disputa por cada programa social en cada delegación. Y observo una disminución de la calidad de la gestión pública. Me parece que hay que romperlo. Y la única manera de romperlo desde mi punto de vista es que rompan los ciudadanos. Y en ese sentido, digamos, tu trayectoria alejada de la administración capitalina, ¿crees tú que es una ventaja para tener ahí esa distancia que podría ser básica para la renovación? Te lo diría de la siguiente manera, Jesús. Es desventaja para poder ser candidato y es ventaja para poder ser jefe de gobierno. Pero yo tenía una duda desde que, digamos, sabíamos que te íbamos a entrevistar, y es, tu trayectoria es fundamentalmente en el Poder Legislativo y en la vida partidista. Sí. Esta es una de las ciudades más complejas de administrar. Yo creo que uno de los éxitos del actual jefe de gobierno es que es un buen administrador, tiene una buena experiencia. No es tan fácil, hay que preguntarle al presidente Obama, saltar del legislativo a la administración. Hay muchos casos donde eso no funciona. Es decir, ¿con qué cartas te presentas al electorado si no tienes una experiencia previa que nos... O el propio presidente Calderón, que lo tenía muy limitada, una experiencia previa de administración. Ten la seguridad, Carlos, que soy el más consciente de esto que me estás planteando. Con frecuencia observo la complejidad administrativa de esta ciudad, las decisiones que hay que tomar, los temas tan complejos que hay que enfrentar, y no creas que no le pienso 3 veces sobre el tema. Me lo respondo a mí mismo diciendo que yo tengo que empezar por reconocer mis propias limitaciones y mi falta de experiencia. Yo no soy ni todólogo ni administrador, ni he estado de jefe delegacional, ni de secretario, ni de subsecretario en la ciudad. Por lo tanto, creo que la salida está en convocar a los mejores, sabiendo que saben más que el jefe de gobierno. No me importa reconocerlo. Porque además no creo que ningún gobernante sea todólogo, que sepa de energía nuclear y de economía y de petróleo y de seguridad pública. No es verdad. Aparentan que saben y hasta hablan como si supieran, pero no es verdad. La verdad es de que tú tienes que convocar a los que saben y aceptar lo que te proponen, te sugieren los que saben. No imponer tus criterios. Tengo una ventaja. Soy hombre de colectivos. Sé escuchar, sé convencer y acepto que me convenzan. Y no tengo el famoso principio de autoridad desarrollado como muchos priistas del PRI y priistas reciclados en el PRD, que de todos tenemos. No tengo esa formación. Es decir, yo mando, el jefe ordena y nadie le dice que no. Tengo una formación diferente. Puedo reunirme con especialistas para ver el tema del agua, de la seguridad, del ambulantaje, diseñar políticas, aplicarse, decir, tú eres el responsable, vas a dar resultados. Pero... Es decir, pienso que mi vocación política tiene que aflorar en la construcción de equipos y en la conducción de equipos. Una de las molestias, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas más extendidas en la ciudad, es la interrupción de un derecho básico, que es el derecho de tránsito. Y esto genera, bueno, no solo pérdidas económicas, sino pérdidas de vidas, auténticamente vidas, que se quedan en el camino porque no pueden llegar las ambulancias a los hospitales o porque, en fin, los médicos no pueden atender a sus pacientes. Hay un costo, digamos, silencioso que está detrás de esto que ya vemos como algo muy común, y es que grupos muy pequeños que pueden tener reivindicaciones muy válidas tomen la vía pública para expresarse. ¿Qué harías al respecto? Es un problema... Te agradezco enormemente la pregunta porque es uno de los temas más sentidos de la ciudad. Parto de una base, Federico. La ciudad es de todos los que la habitamos. No es de mayorías y de minorías, o de gente de Iztapalapa o gente de Polanco. Es de todos. Y hasta hoy se ha priorizado el derecho de expresión y de manifestación por sobre el derecho de tránsito. Es la realidad. En aras de garantizar la más amplia libertad, esto ha sido así, con un elemento extra que no sé si ustedes hayan localizado. Lo que pasó en 68 y lo que pasó en 71 ha marcado a los gobiernos de izquierda desde el 97 para acá. Nada de autoritarismos, nada de mano dura, que yo comparto, pero creo que se nos ha pasado la mano en no poner orden. Me parece que es indispensable ya un nuevo pacto de convivencia para garantizar al mismo tiempo a quienes desean protestar y exigir sus derechos y quien desea circular con libertad. Se puede hacer.
Lo he visto en París, lo he visto en Santiago de Chile, lo he visto en varios países del mundo, donde el derecho de manifestación se garantiza por ciertas rutas y por ciertos lugares a ciertos lugares, no bloqueando las avenidas. ¿Pero qué pasa si un grupo decide bloquear las avenidas y no quiere usar la mano dura? O sea, ¿qué harías tú con Luz y Fuerza hoy que está A ver, del sindicato? cuando hay un acuerdo y una ley que lo establece, hay que aplicar la ley. La ley está hoy ya, la Constitución dice que no puedes bloquear calles, que no puedes ni siquiera proferir insultos en una manifestación, tiene que ser educada. Está en el pacto constitucional y no se aplica. En la norma constitucional, pero no está normado en la Ciudad de México al detalle. Te pongo un ejemplo. Las manifestaciones son muy comunes en el Paso de la Reforma. Y cuando Paso de la Reforma se bloquea, hay una onda expansiva que te bloquea varias partes de la ciudad. Pero Paso de la Reforma es muy ancha. Puede perfectamente combinarse los carriles centrales para la circulación con los carriles laterales para manifestaciones. Te pongo un ejemplo. En un acuerdo y una aplicación de la ley. Hay plazas donde se puede hacer. Bueno, yo mismo impulsé que la plaza Luis Pasteur, que está afuera del Senado, la dedicáramos para manifestaciones. La estamos arreglando. Propongo que haya agua potable, sanitario y hasta sonido. Que los manifestantes, en lugar de ponerse sobre Reforma, se vayan a la plaza y expresen lo que tengan que expresar. Sí, pero el manifestante quiere el bloqueo porque es lo que le da la presión. Es lo que no puedes permitirle en un acuerdo, decir no. Porque si eres 500 o 1000 o 5000 no puedes afectar a 300,000. ¿Y estarías dispuesto a usar la autoridad para Me parece que ahí la autoridad tiene que usar menos dura? Ejercer la ley. Previó un acuerdo y una ley que la Asamblea sancione. A muchos compañeros del PRD puede no gustarles esto, porque son organizadores, entre otras cosas, de muchas manifestaciones. Pero también escucho yo a los ciudadanos, escucho yo a la clase media, escucho a la gente que se transporta en transporte público o privado y que se oigan, ya pongan orden. Porque la verdad, cada vez que hay manifestaciones y se dice por la radio, parece que dice que va a haber balazos en Reforma, Ya nadie quiere salir en la tarde, se resguarda, no quiere ir al centro. Nos ha trastocado la vida cotidiana de la ciudad y a veces lo vemos hasta normal. Oye, mañana hay manifestación, no vayas al centro, Mejor no salgas. Tenemos que poner orden en eso. Ahora, el Distrito Federal de alguna manera también es un sitio de convivencia, como tú lo acabas de decir, de estratos sociales con muy diversos ingresos, muy diversas inquietudes, diversos reclamos. Y en los últimos años, desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, bueno, aquello de primero los pobres, yo creo que tenía, digamos, un sentido social, de reivindicación social válido, pero no tenía un defecto, y es que no habría la negociación a otro tipo de sectores. Y tú ahorita acabas de decir una expresión que es clave en esto, clases medias. Al final del día, las clases medias en México son centrales en la Ciudad de México. ¿Cuál es tu posición frente a ellas? Muy categórica, muy franca, Federico. Esta ciudad requiere que quien está en el gobierno atienda a los de menores ingresos, hasta 5 salarios mínimos, que es la mayoría de la población. Programas sociales, vivienda, salud, educación, becas, seguridad, un conjunto de cosas. Hay que seguirlo haciendo. Yo soy partidario de la red de protección social que hemos construido. Pero me parece que llegó el momento de visualizar, llamar y hacer participar a la clase media de la ciudad, que es una gran clase media, por cierto. Es una clase media aspiracional, es una clase media del esfuerzo, del trabajo, que responde muy bien a los programas de seguridad, de basura, de alumbrado público, de mejoramiento de las viviendas, que trabaja, que se esfuerza, que lleva a sus hijos a la escuela, que quiere tener una vida mejor. Hay que incorporarlos. Pero digo algo también, que lo digo con franqueza porque lo creo. Esta ciudad no es viable sin las inversiones de los sectores altos. La ciudad requiere inversión de más diverso tipo, porque requiere empleo. Y sería una falacia que el gobierno de la ciudad dijera, yo voy a crear empleo, yo voy a dar empleo. Eso no es cierto. El empleo lo crea el sector privado. Entonces necesitamos desarrollar los nichos de oportunidad. La ciudad del conocimiento, por ejemplo. Hay grandes oportunidades. La hotelería, los restaurantes, las tiendas, el turismo, hay que desarrollarlo. Hay que darle condiciones a los inversionistas privados, nacionales y extranjeros, por cierto. Andrés Manuel lo hizo. Marcelo Ebrard lo ha hecho bien. Hay que profundizar eso. Y me parece que, por lo tanto, un jefe de gobierno, más que ser el jefe de gobierno de un sector de la población contra otros, tiene que ser lo de todos. Atender a los sectores de menores ingresos, atender a la clase media y también atender al sector alto de ingresos.
Bueno, tenemos que hacer una pausa. Regresamos muy pronto a seguir hablando con el senador Carlos Navarrete. Bueno, seguimos hablando con el senador Carlos Navarrete. Estamos hablando de su idea de la ciudad, su propuesta, su concepción de cómo debe gobernarse esta ciudad. Y creo que en este momento hay un tema que es un tema capital en todos los rincones del país, que es el tema de la seguridad, en donde me parece que a pesar de los problemas que tenemos en el Distrito Federal, creo que estamos en condiciones francamente superiores, mejores que las que padece buena parte de la población mexicana. ¿Cuál sería tu diagnóstico del tema de la seguridad? ¿Cuáles son los peligros que tenemos? Porque esto se puede derrumbar muy pronto, como sucedió en Monterrey. ¿Y qué propondrías tú para cuidar lo que tenemos y mejorar en términos de seguridad? Primero, Jesús, coincido con tu diagnóstico. La ciudad está mejor que más que 20 estados de la República, sí, afortunadamente. Tiene explicaciones, por cierto. La red de protección social que hemos construido aquí en la ciudad explica mucho eso. El hecho de que hayamos cuidado a la policía es fundamental. Yo puedo hacer una declaración categórica. Los policías de la ciudad no están en las nóminas de los delincuentes. Es una gran ventaja. Se les ha mejorado el salario, las condiciones sociales, las becas para sus hijos. Ahora, interrumpiendo en esto, ¿cuál es tu impresión del episodio tan escandaloso de hace unas semanas de estas mujeres que insultan, que maltratan, que vejan a unos policías, insultándolos y siendo esto registrado? ¿Cuál es tu Me parece impresión? que actuaron correctamente los policías. Me parece que actuaron con inteligencia por instrucciones del secretario. No se van a quedar en la impunidad. Ya se localizó a una de ellas, está localizándose la otra, para que pase con ella lo que tenga que pasar, pero me parece que haber utilizado ahí la fuerza en términos normales hubiera sido un escándalo de estas proporciones. No ameritaba una acción de fuerza categórica y creo que actuaron con prudencia. Pero déjame decirte una cosa, Jesús. Todo lo que hemos hecho bien no nos blinda totalmente de que nos pueda estallar un brote de violencia en cualquier momento. Es más, digo otra cosa, siento que tenemos a la delincuencia ya en las goteras de la ciudad. No podría ser de otra manera si estamos rodeados de los estados que estamos rodeados. Guerrero, Morelos, Estado de México, Michoacán, en donde la delincuencia se ha desbordado sin duda alguna. Me parece que la ciudad tiene que tomar medidas extraordinarias para mantener los niveles de seguridad que tenemos. Lo que la policía está haciendo va bien y hay que profundizarlo. El hecho de que mandemos mensajes de que no hay una actitud como la que hay en otros estados de la República, que aquí no se les va a dejar pasar y se les va a dejar hacer, también es importante. El sistema de cámaras ha funcionado. Las cámaras que tenemos en la ciudad en puntos estratégicos permiten tener una evaluación de lo que está ocurriendo, incluso captando rostros y placas de vehículos. Y esto es un golpe contra la impunidad porque aquí el que la hace puede pagarla con alta probabilidad. Y hasta el problema que a ustedes y a mí nos fastidia tanto, que es el de los embotellamientos y todo esto, termina siendo un factor positivo. A ver, una banda que haga alguna fechoría en Reforma o en Insurgentes, ¿cuánto tarda en salir de la ciudad? A menos que sea por helicóptero. Tiene sus ventajas esto. La ciudad está tan compactada que ayuda. Ahora bien, no podemos confiarnos. El diagnóstico de bandas tiene que profundizarse e ir sobre ellas. En la ciudad hemos hecho algo que no se dice con frecuencia. Hay una tarea de inteligencia y de localización. No vamos a una zona o una colonia con un despliegue de 1,000, 2,000, 3,000 policías a tratar de a balazos agarrar una banda. Se está haciendo tareas de inteligencia, de localización, de quiénes son, quiénes las dirigen, en dónde actúan y se están dando golpes certeros. Eso es importante. Pero también en la ciudad el presunto culpable, es decir, de un sistema de justicia que por un cambio, a mi juicio, totalmente equivocado en la administración de López Obrador, empezó a sancionar con delitos bastante bajos, con penas muy altas. Las cárceles metropolitanas están sobre todo llenas de jóvenes que robaron menos de 5,000 pesos sin violencia. Y ahí las sanciones han sido inusualmente fuertes, sobre todo para un gobierno de izquierda. ¿Cómo conciliar, digamos, un sistema que castiga,
pero no castiga a quienes no tendría que estar castigando, no castiga además a quienes cometieron un delito relativamente menor. Mira, Carlos, hace 8 días el rector de la universidad, de la UNAM, nos presentó el documento que desde la UNAM se construyó con las 36 propuestas. El grupo parlamentario del PRD en el Senado lo ha hecho propio. Lo ha hecho propio para impulsarlo en las reformas correspondientes que nos toca como Senado. Varias de las medidas que están ahí propuestas son totalmente aplicables al Distrito Federal. Una de ellas es esta. No podemos estar penalizando con una alta penalidad delitos menores. Tenemos que hacer una reforma de la justicia en el Distrito Federal, sin duda alguna. Por cierto, junto con una reforma administrativa integral. Esto de presunto culpable y otras cosas que yo he visto aquí en la ciudad, nos dicen que hemos avanzado en varias cosas, pero en otras cosas no. Todavía tenemos varias áreas de la administración que dijéramos como si estuviéramos en una oficina del gobierno de Cuba, ¿no? Como de hace 40 años. ¿Cómo cuáles? Hay varias oficinas en donde tú entras y hay escritorios verdes de esos metálicos con montones de expedientes arriba, con cajas arriba abajo, con la gente trabajando en los pasillos, con la burocracia de hace 40 años. Marcelo ha avanzado mucho en varios trámites en línea importantes, hay que continuar por ahí. Hay que sanear mucho de los trámites, de las gestiones. Te pongo un ejemplo, el registro público de la propiedad, hay que modernizarlo. Ahí tenemos un serio problema. La Junta Local de Conciliación, hay que modernizarla. Eso es una cosa que huele a naftalina, ¿eh? Ahora, Carlos, tú eres un hombre de izquierda, de veras. Es decir, no de hace poco tiempo, sino No, desde hace 36 años, Federico. Muchos años. Y la Ciudad de México, yo creo que para bien se ha convertido en un referente de la izquierda en nuestro país. Ha sido la punta de lanza en una serie de discusiones, algunas de ellas muy espinosas. Estoy pensando, por ejemplo, la interrupción del embarazo. Estoy pensando, por ejemplo, las parejas del mismo sexo. Estoy pensando en la muerte digna. Asuntos, aquí vemos varios en la mesa que los hemos apoyado públicamente. De alguna manera se ha convertido en un muy útil laboratorio de reflexión de una izquierda moderna, de una izquierda democrática, de una izquierda diferente, y sobre todo cuando el gobierno federal ha estado en los últimos 10 años en manos de la derecha. ¿Cómo visualizas, si llegaras al gobierno del Distrito Federal, cómo te imaginas esta otra misión que tiene más que ver con la política, ¿no? Mira, Federico, yo me asumo públicamente como un político socialdemócrata. Lo asumo claramente y lo puedo argumentar por qué. Soy un político de izquierda que ha venido evolucionando en los últimos 20 años, porque el mundo cambió y nuestro país cambió con él. Tengo una convivencia a veces un poco áspera dentro de mi partido, con visiones del siglo XX, de los años 70 del siglo XX, en la economía y en muchas áreas más. Pero me parece que Marcelo ha logrado ponerle un sello socialdemócrata a su gobierno, aunque no le diga así. Pero las políticas que Marcelo ha aplicado son esas, sin duda alguna. Este gobierno que Marcelo dirige es un gobierno de izquierda avanzada, de izquierda del siglo XXI, que yo quiero continuar. Ahí no tengo ninguna duda. Profundizar en las libertades, derechos de tercera generación, apertura, convivencia con el capital privado, exportación, comercio, visión moderna, sector privado invirtiendo. No soy estatista, ya no lo soy. Lo fui en mi juventud, ya no lo soy. Ahora, una de las, digamos, en la teoría económica cada vez hay más énfasis en que la riqueza de un país, la capacidad de generar riqueza en un país no se explica tanto por el país en su conjunto, sino por las ciudades. Es decir, Francia es fundamentalmente lo que sucede en París, Inglaterra lo que sucede en Londres. Y esto tiene un efecto positivo o negativo en el resto del país. Uno lo puede ver, la cantidad de actividad económica que en muchos países está concentrada alrededor de sus principales ciudades. En algún sentido, la Ciudad de México ha fallado en los últimos años en ser esa punta de lanza. No ha acabado de hacer la transformación de la vieja ciudad que estaba rodeada por toda esta industria de sustitución de importaciones a una ciudad que sea capaz de generar mucho más valor agregado el que está generando, aprovechando que aquí están una buena parte de nuestras universidades, de nuestros investigadores, de la conectividad, del poder de compra. ¿Cuál es como la visión del senador Navarrete desde el punto de vista de su programa económico para la ciudad? Primero, Carlos, diría que la ciudad
yo creo que ha contribuido mucho con el país. En medio de lo que ha ocurrido los últimos 12, 15 años, la Ciudad de México se ha caracterizado por estar en la vanguardia en muchos temas. Pongo un ejemplo. Tenemos un desempleo a la mitad de la media nacional aquí en la ciudad. Tenemos un acceso a educación media superior por encima del resto del país. Tenemos actividad económica y una capacidad de recuperación extraordinaria que se nota. Tenemos nichos económicos muy importantes. Es decir, la ciudad sí ha hecho sus esfuerzos por estar a la vanguardia. Pero sigue siendo un proyecto el ser esta ciudad del conocimiento, sigue siendo una idea en donde desde luego que hay una plataforma de la cual se puede construir, pero hay mucho pendiente para hacer de esta ciudad, digamos, la maquinaria que está imaginando Carlos. ¿Qué podría hacer desde las herramientas de la alcaldía de la Ciudad de México el gobierno para proyectar a esta ciudad como esta ciudad del futuro? Regreso, Jesús, al planteamiento político original. El presidente de la República que toma posesión el 1 de diciembre del 2012. El 5 es la ciudad. El 5 es la ciudad, sí. Ya tengo muy fija la fecha. El presidente que toma posesión el 1 de diciembre del 2012 deberá ser un presidente para los 31 estados, pero también para la capital de la República. De eso tiene que encargarse el jefe de gobierno próximo, por cierto. Y por lo tanto, un conjunto de proyectos de esta naturaleza tiene que ir de la mano con el gobierno de la República. Si no se trata de enfatizar el contraste, la oposición, No. la diferencia entre un gobierno y otro. Me parece que tendríamos que hacer un esfuerzo, no solamente de convivencia, que estamos obligados, sino de colaboración y de proyectos conjuntos, de muy diverso tipo. Yo asumo que la ciudad no tiene capacidad para enfrentar proyectos de largo plazo, ni recursos económicos tampoco. Y que o es el gobierno federal quien entra, además con toda justicia. Somos 8.700.000 habitantes aquí, 8.800.000. No puede ser que digamos, nosotros podemos solos. No, no podemos solos. No es pedirle un favor. Ni es un pedir un favor, oiga, señor presidente, ¿por qué no me ayuda? No. Señor presidente, vamos a ver esta parte de la población mexicana, cómo va a ser atendido por el gobierno federal. En muchas áreas, educativas, de salud, del tema de la basura, de vivienda, de la renovación de todo el tejido de la red eléctrica, por ejemplo, que son inversiones mayúsculas que requerimos. Todo el tema económico tenemos que hacerlo conjuntamente. Aunque el presidente fuera tachado porque la elección fuera complicada como ilegítimo por tu partido. Espero que no se dé el fenómeno del 2006. Pero en cualquier circunstancia, la ciudad no puede quedar presa de un desencuentro político, Carlos. Me parece que el costo ha sido alto. No quiero decir quién tuvo la culpa porque me meto en otro berenjenal. El hecho concreto es que desde el 99 no hay un presidente haciendo giras por la ciudad. Entonces eso no puede ser. Prolongarlo por 6 años más. Me parece que aquí se requiere la acción del gobierno federal, en consonancia con el gobierno local, con el gobierno del Estado de México por lo menos, incluso en el tema del agua con Michoacán, y en el tema de la basura hasta con Hidalgo incluso. Y ver las condiciones para una contienda en la que haya la posibilidad de ganar, digamos, no eres claramente el candidato del jefe de gobierno, tampoco es el candidato del ex jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, no tienes el asidero político que tienen algunos en delegaciones, en grupos bien organizados. ¿Tienes las condiciones para una contienda en un partido, como tú dices, se ha caracterizado a veces por ser muy desasiado en esos procesos? Fíjate qué audacia la mía, no cabe duda que sí, a veces tengo destellos de audacia. Le estoy apostando a convencer a los ciudadanos del Distrito Federal. Algunos dicen, oye, se parece una cosa absurda. No, es cierto. Yo sé muy bien que en las últimas elecciones, quien hace que pierda o gane una elección un partido son los ciudadanos independientes, no los votos duros. Cuando los candidatos del PRD, del PRI o del PAN han perdido elecciones estatales en los últimos 3 años, es porque han creído que el gobernador pone candidato, le hace la elección y le gana la elección. Y eso no ha ocurrido en varios estados del país. Yo creo que aquí en la capital tampoco va a ocurrir. No basta con que alguien imponga un candidato y diga, yo lo pongo y lo hago ganar y lo pongo en la silla y ya. No. Aquí el 51% de los electores del Distrito Federal son independientes. No votan por un partido siempre, sino que pueden virar su voto en favor de uno u otro.
Yo estoy tratando de buscar el rostro de estos electores y decirles, a ver, tómenme en cuenta. Porque yo sé, Carlos, que si logro ser visible para estos electores, y esto se refleja en las encuestas como se está reflejando, lo quieran o no, en mi partido van a tener que voltear a verme y a tomarme en cuenta. Ahí baso mi posibilidad. A lo mejor no es suficiente, así será, pero por lo tanto estoy haciendo un esfuerzo de comunicación, de contacto, de plantear con toda apertura estos temas. No estoy siendo un candidato conservador, no soy el candidato del establishment de 14 años ni de 15 años, al contrario, estoy diciendo tenemos que hacer una renovación importante, porque me parece que mi partido tiene que darse su oportunidad. Igual puede equivocarse y decidir que no, bueno, ni modo, pero voy a hacer mi esfuerzo de aquí a diciembre, que yo calculo es cuando tendremos candidato, hablando con muchos sectores, con muchas gentes, con muchos ciudadanos, mostrándome como lo que soy y lo que pienso. Si logro entusiasmar a los electores, mi partido seguramente que lo va a valorar. Bueno, tenemos que despedir el programa, pero antes de hacerlo, a mí me gustaría emplazarte, si llegas a ser candidato, ¿regresas a esta mesa? Acepto el reto y aquí nos vemos. Carlos Navarrete, mil gracias por haber estado con nosotros en Entre Tres. Nos vemos la próxima semana en otra emisión. Buenas noches. Barra de Opinión presentó. Las candidaturas ciudadanas se hicieron moda. Todos queremos que la política se transforme y se convierta en auténticamente ciudadana, emanada de los mexicanos y no de los partidos políticos que se han apoderado del país. No hay para cuándo termine esa hegemonía. La izquierda quiere tomar la noble bandera de la democrática candidatura ciudadana y para ello llama a varios científicos y catedráticos afines. Alrededor de Andrés Manuel López Obrador se reunieron René Drucker, Juan Ramón de la Fuente, Rodríguez Araujo, Rosario Auriz, entre otros, incluidos simpatizantes de Alberto Sicilia. Pero también la derecha. El mismo PAN busca atraer votos a través de figuras como Alejandro Martí y, curiosamente, de la Fuente y Sicilia. El oportunismo de los políticos es espectacular y ahora coquetea con personajes con reconocimiento social. Se los disputa a sangre y fuego. Bueno, perdón, con demagogia. Cuando menos la democracia o la imagen de la democracia está secuestrada por los políticos y cada 6 o 3 años en elecciones piden rescate para liberarla, aunque sea por unas horas que dura la votación.